David Lebón dice: el tiempo es veloz. Y créame que ha pasado tan rápido este proceso que se inició en el 2019, con una interna muy abierta en el Frente de Todos, y estamos en este 2023 donde se cumple un periodo, un mandato. Bueno, estoy con Luca Franco, que es el presidente del Frente de Todos. ¿Querés reelegir? Más que querer, la pregunta es si encontraste las herramientas en 3 años para 4 de la comprensión legislativa, que es el acuerdo, el no acuerdo, la discusión, el debate, más allá de lo que yo opino de lo que ha sucedido, si te has fortalecido en ese campo, como para dar una discusión y continuar en el Consejo. Yo creo que sí. Siempre me interesó y nos interesó como espacio político la labor legislativa. Nosotros solíamos ir a las sesiones, a la tribuna, a presentar proyectos como iniciativa ciudadana, no teniendo función institucional legislativa, así que es claro que nos interesa en términos colectivos y en particular a mí que me toca estar ahí adentro, me interesa y mucho y creo que he ido aprendiendo algunas cosas y me gusta además aprender de la función legislativa. Es un trabajo permanente y cotidiano, todo el tiempo aprendés no solamente las condiciones institucionales, el reglamento y demás, sino también los contextos, las coyunturas, las circunstancias políticas, la dinámica política del Poder Legislativo. Chico Fray me decía en una nota que subí ayer que siempre hay que encontrar chapita arriba para que avalen. ¿Cómo pasaste la decisión de que Somos te saca con un comunicado fuertísimo? A mí me sorprendió, que habla como de las subgrietas, que yo también utilizo ese concepto que no es muy agradable, para que Somos Moreno, que no solamente es Luca Franco, sino compañeras y compañeras, cuadros, pueda dar una discusión respecto a la otra representación de Somos, que es Josefina Díaz Arlo. Es decir, ustedes entraron 2 en el 2019. ¿Cómo se renuevan 2? No, nosotros en el 2019 éramos una agrupación municipal que se llamaba Somos Moreno. Sí, estaba Josefina ahí. No. ¿Y Josefina dónde estaba? Barrio de Pie. Barrio de Pie, bueno. Claro. No, pero eran 2 cosas distintas. Sí. Esto quiero decir, está bien. Nosotros llegamos a la instancia electoral en caminos distintos, por supuesto que formando parte de un espacio que fue la lista general o el espacio del Frente de Todos que compitió con Mariela a la cabeza, pero éramos 2 fuerzas políticas distintas. O sea, no es que el debate debiera ser en un contexto distinto. El debate se da en una situación similar, si querés, en términos fotográficos a la del 2019. La película claramente no es la misma. Digo, nosotros hoy nuestro espacio político ha estado muy fortalecido. Estuviste en Somos y Somos a nivel nacional dicen no es más Luca Franco el referente en lo local. ¿Cómo te pegó eso en tu carrera política, que lo hayan hecho de esa manera? No, digo, a mí no. No es menor, te digo, vos podés bajarlo si querés, te entiendo. No, está bien, digo, es como si yo hablara de todas las veces que las organizaciones políticas tienen discusiones y siempre se suele, digo, yo era parte de la Mesa Nacional. Sí. Digo, por eso mi desvinculación es de la Mesa Nacional. Ahora, objetivamente, hay un grupo político completo que se desvincula de la organización Barrios de Pie y que yo creo que no tiene en absoluto que ver con las preocupaciones de nuestra comunidad, que son las que nos importan, los intríngulis internos de cualquier organización. La verdad, me parece que están en un décimo. Está bien, Lucas, hemos hecho muchas notas antes donde discutíamos sobre las diferencias internas. Por supuesto, yo estoy de acuerdo que a la sociedad le importa muy poco esto. Yo hago periodismo político y me importa. Pero digo, si observás una conducta, yo jamás di una entrevista sobre diferencias internas que yo tenga con el espacio político al que pertenezco. Jamás. No vas a encontrar una. Yo no hablo de las diferencias políticas que vos tenés con los espacios internos. Hemos hecho muchas notas sobre las diferencias que tenían otros espacios que dañaban la política. Claro. Totalmente. Sí. Las diferencias internas de los grupos políticos siempre hacen daño porque corren el eje de la centralidad, que es lo que a lo que debe dedicarse una fuerza política. Yo lo tomo y adhiero a eso. El tema es que salió un comunicado, es decir, no es que alguien fue buscando, sino que salió un comunicado. Y ahora tengo la oportunidad, te pregunto, no por el comunicado, sino qué daño puede provocar eso en la construcción del espacio tuyo acá en Moreno. Esa es la pregunta. Mirá, la verdad que nosotros nos dedicamos a que no genere ningún daño. Okay. Hay un grupo de compañeros y compañeras que hace, no quiero decir 20 años, pero casi 20 años que militamos juntos un proyecto político para, creo yo, aportar
a la transformación que hoy, por ejemplo, Moreno está viviendo. Por lo tanto, nuestra prioridad es cómo hacemos para que todas aquellas cosas por las que históricamente peleamos se conviertan en una realidad o se vayan convirtiendo en una realidad. Después, las discusiones internas que tuvimos o vayamos a tener son absolutamente secundarias en el orden de prioridad nuestro y en el orden de prioridad, creo, de quienes nos interpelan todos los días para que hagamos política. Y así debe ser, digo. Yo no creo, y digo, creo que es un daño la tentación de dedicarse a los conflictos internos. Es un daño a la política, porque te saca del vínculo que tenés que construir con... Estás hablando de aquellos que fomentan eso, no de los medios, te quiero decir. No, de quien se enganche. Digo, a veces son los medios los que se enganchan, a veces son militantes políticos, a veces son dirigentes políticos. Sí, fíjate no es nuestro caso, digo. Nosotros fíjate que esta pregunta te la hago después de que pasaron varios meses. Yo publiqué lo que se posteó y terminó ahí. ¿Por qué? Porque precisamente aquellos que decían que la discusión interna dañaba la política son los que terminan discutiendo internamente, por lo menos tienen una caracterización a la noticia. Vamos a otro tema si querés. Ayer recibí una boleta, que es la que busco todos los años, entonces hago un comparativo del último pago de diciembre con enero de tasa general, 120% clavado. Hay que revisarlo. Es lo que me dijo Mairano cuando le hice una nota hace muchos años, que es el genio de tributarista que tiene la gestión de Mariel, y yo creo que no es un error, es 120%. No es un error. En ninguno de los casos, ni siquiera con el planteo de la oposición, ese era el número. No era el número. El hecho real, después voy a publicar. Sí, totalmente. Pero te digo, todos los años sigo la misma lógica. Lo tomo porque de hecho esa fue la fórmula que nosotros utilizamos para evaluar y discutir el impacto. Cuando nosotros planteamos qué vamos a tomar hoy, Luca, de diciembre a enero, y queda un 25% que es facultad delegada del Ejecutivo para que lo aumente en algún momento. Sí, la inflación la inflación está calculada en 60 este año. La facultad del Ejecutivo es mover un 25% hacia adelante o hacia atrás. No es solamente aumentar en un 25%, es modificar en un 25%. Esa facultad está el año pasado, cuando que modificó para atrás o para arriba. Adelante. Para adelante, listo. 25%, bueno, claro. Este año también puede seguir pasando. No, perdón, pero creo que el año anterior fue para atrás. No, digo, porque hay casos en los que se ha hecho... En algunos casos te puedo decir, sí, está bien, pero desde que hay una altísima inflación, ha ido hacia adelante. Sí, escúchame, y hemos charlado tantas veces, Lucas, si el tema del ajuste, cuando no estabas en el poder, era mayor presión tributaria, baja en los salarios, ¿lo de Mariel qué es? Presión tributaria y salarios por debajo de la inflación. En 3 años los laburantes han perdido 49%. Estoy esperando el dato de diciembre del INDEC oficial. 49% en 3 años de pérdida salarial. ¿Cómo lo lees eso vos? ¿Cómo leo? Eso no es ajuste. ¿Cómo leo la gestión? Nosotros estamos viviendo una situación económica que nos aplasta a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y a todos los municipios y a las personas del país que sufrimos la economía, con muchos resortes que ninguno de los que está en esta órbita de las instituciones puede manejar. ¿Qué es lo que nosotros podemos administrar? Las tasas sí, por supuesto. Sí, pero las tasas no construyen inflación. El elemento, por eso, es la inflación. Vos definís el porcentaje de crecimiento de la tasa y vos definís en una paritaria cuánto le pagas a un laburante. ¿No? Sí, pero no lo definís en el aire y sobre números que no existen. Lo definís de acuerdo a las posibilidades concretas que tiene el Estado municipal. Sí. El Estado municipal que nosotros recibimos cuando asumió Mariel tenía una tasa de cobrabilidad del 24%. Hoy tiene una tasa de cobrabilidad del 75%. El Estado municipal que nosotros recibimos tenía 47 millones de pesos de deuda mensuales, hoy no tiene. El Estado municipal que nosotros recibimos tenía a los trabajadores municipales cobrando en 3 cuotas y muchas veces sin cobrar. Hoy eso no sucede. Entonces, hubo una ayuda, todo eso, en eso que contás, Lucas, una ayuda muy importante, plena pandemia, Kicillof, a todos los municipios. Menos mal. ¿Te acordás? No, pero digo, para poner, para hacerlo así claro. La realidad es que Kicillof no hizo que el municipio pasara del 24% de cobrabilidad al 75%, ni que se tomaran las decisiones que se tomaron. Por supuesto, Kicillof es parte de nuestra fuerza política y de nuestro gobernador. Por eso, ahora, la decisión de Mariel de pagar por debajo de la inflación es una decisión política. Es una decisión que tiene que ver con la realidad económica de nuestro país y de nuestro municipio. Es una decisión política que toma Mariel. Venimos de un municipio quebrado. Una paritaria es una decisión política. Cerrar una paritaria en el proceso de discusión que se extiende
Es una decisión política, claramente, todo es una decisión política. ¿Y vos compartís no hay que nada. se cierre una paritaria por decreto? No tengo yo que compartirlo o que no compartirlo porque no formo parte del ámbito paritario. Yo para lo que trabajo es para que todos los días la situación de los trabajadores municipales esté un poquito mejor. Nadie de los que vivimos en Moreno te va a decir que a los trabajadores, a los municipales y a cualquier trabajador que vive en Moreno le alcanza y le sobra el sueldo o no tiene justicia o legitimidad en un reclamo de mejorar sus condiciones salariales. Nosotros tenemos perfectamente claro que hay legitimidad en la idea de querer pretender y reclamar con justo derecho tener un mejor salario. Para eso se da en las condiciones de lo posible hoy en el municipio. ¿Cuáles son las condiciones de lo posible? Son mucho mejores que cuando asumimos el gobierno en 2019. Y este es un elemento que no se puede soslayar. Y que las condiciones sean mucho mejores también tiene que ver con decisiones políticas. Haber eliminado a TIPSA del cobro de las tasas municipales, haber transformado el sistema de recolección de residuos con un ahorro real. Se busca cruzar los datos, se utilizaron datos totalmente erróneos para decir que se pagaba un contrato distinto al que se había hecho. Hay que leer la ordenanza y hay que mirar lo que, por ejemplo, uno de los concejales, que es Juan Manuel Cicolo, que cuestionó cómo se le pagaba, lo que él mismo leyó como dictamen en la adjudicación del pliego de bases y condiciones para la recolección de residuos del nuevo sistema. Hay que mirar que este municipio ganó en soberanía porque tiene capacidad de construir asfaltos. 600 asfaltos ya se hicieron. Una cuadra, 5 por día, si no tenemos en cuenta... ¿Vos te acordás cuando charlábamos? ¿Hace cuánto que no pasa eso? Porque se nos va la nota. Nosotros charlamos hace muchos años antes de llegar al consejo de una hormigonera. Sí, no es lo mismo que una asfaltera, primera cuestión, que yo me acuerdo de las notas. Sí, claro. Segundo, lo de la basura, que es la contratación de mano de obra, es lo que está establecido en el pliego, en el contrato. Tampoco lo voy a discutir contigo, pero vos sabés de lo que te estoy hablando. Se pagaba a partir de paritaria 2021, no 2020, y eso fue lo que se acordó con Pueblo Libre, con Cicolo. Después, si los números no dan, que es diferente a la fórmula polinómica, ahora es la paritaria, que tiene que dar el porcentaje exacto, y los números no cierran, bueno, por eso se hizo una presentación al Tribunal de Cuentas y veremos qué dice el Tribunal de Cuentas. Claro, porque estamos hablando de millones de pesos. La presentación se hace en base a un error. Sí, bueno. La ordenanza de adjudicación que leyó el propio miembro informante de Pueblo Libre dice... ¿Vos leíste el contrato? Sí, lo leí claramente. ¿Y el contrato dice que se podía pagar la paritaria 2020? Dice lo que decía el pliego. Contestame la pregunta. Sí, dice lo que decía el pliego. ¿El 2020 no lo contemplaba, Lucas? Leamos la ordenanza de adjudicación. Leí el contrato, Lucas. Leamos la ordenanza de adjudicación. 2020 no se contemplaba. Bueno. ¿Qué dice la ordenanza de adjudicación y qué dice el pliego? Una ordenanza de adjudicación no puede contradecir al pliego. Esto es una norma básica. Ajá. Vos construís un pliego de bases y condiciones, no lo podés modificar en la adjudicación. La ordenanza cuyo dictamen lee precisamente Juan Manuel Cicolo dice: ténganse en cuenta las determinadas características siempre y cuando no modifiquen o alteren lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Ese mismo día, al terminar la ordenanza, escuché varias voces que dijeron: se modificó el pliego de bases y condiciones en la adjudicación. Falso, es no leer ni siquiera lo que pasó en ese momento. Primero se estaba modificando el pliego, era solamente un artículo. Que era el pliego, que estaba en el pliego. Pero, por supuesto, estamos hablando del pliego, pero si no es confundimos a la población. No, justamente lo que no quiero hacer es confundir a la población. No, yo tampoco. Y vos sabés que la discusión que estamos dando, o que yo como periodista la doy, es que los números son más holgados de lo que había, punto. Después se resolverá. Y la interpretación como tal ley tiene muchísimas interpretaciones, porque de eso se trata la técnica también, ¿no? Pero si hay algo que recuerdo de aquella sesión, es que se va a un cuarto intermedio. Para hacer el dictamen. Para hacer el dictamen, que modificaba solamente esto. Es decir, que no lo modificaba. Perdón. Bueno. Vos dijiste una cosa y Cicolo dijo algo parecido para que Cicolo acepte. Después veremos el Tribunal de Cuentas y si hay algo más, cómo se le... Sí. Yo te digo, de hecho, te digo porque vos me preguntabas al principio, para que tenga sintonía la nota, vos me preguntabas qué cosas se van aprendiendo. Digo, y te he escuchado muchas veces a vos hablar de las cuestiones que quedan impresas después de haber sido sancionadas, en este caso como una ley, una ordenanza de adjudicación. Hicimos un cuarto intermedio para construir un dictamen. El dictamen, hasta minucias de ese momento, está escrito con una letra horrible que es la mía, porque estábamos en el Teatro Marechal y lo escribimos sobre el escenario del Marechal, por eso incluso cuando lo lee Juan le cuesta leerlo porque mi letra es horrible. Sí. Ahora,
¿Qué sucedió? ¿Qué dice ese dictamen? Dicen, ténganse en cuenta las siguientes modificaciones. Y relata 3 o 4 modificaciones, entre ellas las que acabas de plantear. Que era clave económica, nada más. Sí, y lo que dice después es, siempre y cuando no modifiquen el pliego de bases y condiciones. Ese ¿Y el siempre decía, y cuando el pliego que el decía? pliego hablaba de qué paritaria debía respetarse. ¿Y qué paritaria? La del año en curso. El 21. El 20. Ajá. Bueno, claro. Está bien. Listo, dale. No está mal, no está mal, no está mal pago el servicio. Es lo que consideramos. Bueno, pero ¿por qué no está mal pago? Dale. Porque se hizo correctamente el proceso de adjudicación respetando lo que habíamos discutido durante muchos meses y habíamos aprobado, entre ellos los concejales de Pueblo Libre, en el pliego de bases y condiciones. Lo que se pretendía, y es justo que lo pretendan, yo no tengo, lo discutí mucho tiempo y arribamos a un acuerdo de cómo construir ese dictamen. Lo que se pretendía hacer modificaba el pliego de bases y condiciones. Eso no era posible, y podés preguntárselo a cualquiera de los concejales, incluso a todos los que tuvimos en la sesión de ese día. Por lo tanto, lo que se construyó es un dictamen que sugiriera tener en cuenta determinadas modificaciones siempre y cuando no contradijeran lo que ya se había establecido en el pliego. El pliego es una elaboración previa a un contrato que se compra después, y que se firma. Sí, está bien, Lucas. Sí. Era en defensa del erario municipal porque la empresa empezó a prestar servicios en noviembre y se reconoce una paritaria anterior a noviembre. Listo, para mí está terminado, después veremos cómo resulta esto. Son los salarios que cobraban los trabajadores en noviembre. ¿Cómo? Son los salarios que cobraban esos trabajadores en noviembre. Sí, pero por eso lo que se pretendía hacer, si no, era bajarle el salario a los trabajadores en noviembre. Bueno, eso es definición de cada uno. Sí, por eso. Algunos querían bajarle el salario a los trabajadores de la recolección. Que estás haciendo vos, porque la paritaria no solamente tomaba noviembre, eran acuerdos anteriores, pero no importa, yo lo tomo porque también además, es una chicana decir que nosotros no defendimos el erario municipal y hubo quienes sí defendieron el erario municipal. Diciendo lo que leí en el contrato, pero bueno, no importa. Si me parece que está bueno que podamos intercambiar después de tantos años de haber hablado de la basura y que seguiré diciendo que es un negocio de la empresa de Moyano y vos dirás que es un ahorro. Bueno, me parece que las caracterizaciones son importantes que uno hace. Yo digo que es un ahorro y que además es, después de muchísimo tiempo, un servicio mucho más cercano a lo que se merece Moreno. Un servicio que contempla, por ejemplo, la implementación del sistema de gestión integral. 300 puntos verdes tiene Moreno. La planta que hemos recorrido con vos de separación de la Porteña hoy está funcionando. Hoy está funcionando. Después de más de 15 años de estar ahí herrumbrándose en sus máquinas. Hoy está funcionando. Hay 300 puntos verdes, vuelvo a decirte. Hay un programa de tratamiento de los residuos que no tuvimos nunca. Y hoy, objetivamente, el servicio en muchos lugares de Moreno, en la mayoría, por no decir en todos, ha mejorado. Resta trabajar para que sea como merecemos, claro que sí, siempre hace falta trabajar. Ahora, también en honor a la verdad, es necesario destacar que el servicio es mucho mejor que el que teníamos. Además es más barato, además tiene todos los bienes de capital en propiedad del Estado y además permite la implementación del sistema GIRSU, que es por lo que peleamos durante 20 años. Se capitalizó el Estado y veremos después. Cuando uno mira, perdón. ¿Sabés qué pasa? Finalmente, por lo menos para este tema y terminar con lo político electoral. Yo siempre peleé por la municipalización, te consta, creo que vos también en su momento, y hoy estás haciendo una defensa de este modelo y me parece bárbaro porque la política se nutre de las diferencias, no de las obsecuencias, y nos conocemos hace bastante tiempo, lo reitero, y cada uno tiene su posición, y no significa que no haya variaciones, sino cómo sostener las líneas, aquellas que son casi doctrinarias de lo que decías antes y lo que haces hoy en el poder. Nada que no haya visto antes. Yo no veo nada que no haya visto antes. Nada que no haya visto antes. Pero, y no lo digo en forma despectiva, te digo, forma parte de la Yo sí hay algo que no he visto antes. Dale. Sí. Dale. Un contrato que era imposible darlo de baja, se dio de baja. La capitalización del Estado municipal con todos los bienes de capital para un servicio era imposible y se hizo. Ferraresi lo hizo en Avellaneda, lo sacó a gestionar y municipalizó. Sí, ¿y qué hizo antes? ¿Contrató a gestionar? Bueno, veremos entonces, buenísimo. No. Terminamos con esto. Ahora termina el contrato, porque ya eran 4 años, vamos a ver si municipalizamos. ¿No?
porque ya estás capitalizado, lo que no tenías antes, vamos a ver si se municipaliza. Está bien, pero digo, vos estás emitiendo siempre un juicio por adelantado de cuáles son las líneas doctrinarias. Las líneas doctrinarias. No es un juicio, es una opinión. Te dije que yo siempre discutí la municipalización. Yo también. No es un juicio. Yo también. Es una opinión. Al momento de, porque te cuento, por ejemplo, yo recuerdo una excelsa cobertura mediática, y está muy bien, de toda la oposición, por supuesto, sin dialogar con el oficialismo, yéndose a juntar con el sindicato de camioneros para declamar la defensa del convenio colectivo de trabajo de los trabajadores, pero justa razón. Y fue lo que se hizo. Ahora después, muchos de los que habían participado de esa reunión, ¿cómo van a cuidar, cómo van a resguardar el convenio colectivo? Pero escúchame, hace 3 meses te fuiste a juntar con camioneros para que le respetemos el convenio colectivo. Se respeta el convenio colectivo, se construye un sistema que permita respetar el convenio colectivo y capitalizar el Estado y prestar un mejor servicio y ahorrar muchísimo dinero para las arcas municipales, y también están en contra. Bueno, son definiciones políticas. Sí, son definiciones políticas. Pablo hablaba con Mariel. Son cosas que son jugadas. ¿Cómo no va a hablar con Mariel si es la intendenta de Moreno que estaba por dar un paso histórico? Yo creo que hay un problema. Que es sacar a la empresa privatizada de recolección. Hay un problema en lo que veo, ¿no? Muy latente. Yo no dije que es un problema. No. Solamente, y tu respuesta es solamente estoy describiendo que mientras iban allá, termino. Sí, claro. Iban allá, por supuesto que la intendente iba a hablar con Pablo Moyano. Desde ya, por eso yo vuelvo sobre la opinión histórica. Yo lo que rescato es la coherencia. Yo lo que rescato es la coherencia. Yo también rescato Pablo Moyano hablaba con la intendenta. Sí, yo rescato la coherencia. ¿Qué hizo la intendenta después? ¿Qué hizo la intendenta después? Terminó con el contrato del trébol. Sectores de la oposición hablaban con Pablo Moyano. Sí. ¿Qué hicieron sectores de la oposición después? Defenestrar a Pablo Moyano. ¿Dónde está la incoherencia? Hay que observarla. Yo estoy hablando de lo que hice y lo que he sostenido. Yo estoy hablando de lo que siempre planteé. Siempre planteé que el contrato con el trébol era un negocio para una empresa privada sobre las bases de un servicio pésimo. Hoy. ¿Te consta que me consta que lo has trabajado y lo has seguido investigando mucho tiempo? La municipalización como un ahorro. Punto. Yo también digo que lo otro es como un ahorro. Parte de un acuerdo político desde ya con Gestionar, que es la empresa de Moyano, y bueno, vamos a lo... En este 2023, ¿te parece una primaria concurrente en Moreno? Porque Cristina ha dicho, para finalizar esta pregunta, Luca, y te agradezco mucho la charla que estamos manteniendo, Cristina hasta acá ha dicho que no. No sabemos quién sería la figura, si puede ser Guado de Pedro, Axel Kicillof, Sergio Massa, no se me ocurre otro, ¿no? Pero, ¿qué crees que fortalecería el proyecto político, el modelo de Mariel en este 23? ¿Primaria o no primaria? ¿Si es secundario o no esto? Mirá, yo creo que lo que fortalece el proyecto político de Mariel es el trabajo del gobierno de Mariel en estos 4 años. Eso la fortalece en términos como figura política central de la política de Moreno hoy, y a la gestión como evaluada. ¿Qué va a ser evaluado en este 2023? La gestión municipal, en la provincial y nacional también, obviamente, ¿no? Y yo creo que el camino que ha fortalecido al gobierno y a Mariel es el gobierno de Mariel en estos casi 4 años. Si es conveniente una primaria, yo no tengo nada contra las primarias. Nosotros somos producto de una gran primaria y peleamos porque hubiera internas abiertas en Moreno, por lo tanto me parece totalmente justo que las haya. Bien. Y que todo el mundo tenga derecho a presentarse, a medirse, a ofrecerse como alternativa a la sociedad, y que sea la sociedad la que nos ponga en donde nos tenga que poner y en donde nos considere poner. En términos nacionales, creo que si no hay posibilidad de ponerse de acuerdo entre las figuras nacionales, entre el volumen político que tiene que hacer. Alberto Fernández también hay que ofrecer distintas alternativas y que sea el pueblo argentino el que ubique cómo quiere verse representado, en este caso por el Frente de Todos. Creo que la oposición va recorriendo y transitando el mismo camino. Se habla mucho y todo el tiempo de los intríngulis de nuestro gobierno, y está bien. El corso que está llevando adelante la oposición hasta con escuchas ilegales que vuelan por los aires es bastante poco comentado en los grandes medios,
Y también esto obedece a definiciones y a posicionamientos políticos, y lo comprendo. Por supuesto que no lo valido como una conducta ética correspondiente, pero lo comprendo, son las reglas del juego. Ahora, ¿es conveniente una primaria? ¿Por qué no? En Moreno es posible no lo sé, yo no tengo que definir si es conveniente o no. No te pido que vos lo definas. Lo que digo es que si es bueno, ¿por qué no? tener una primaria, eso, no te digo que vos lo vas a definir, quiero saber tu posición política. Yo no tengo que definir la conveniencia, entre otras cosas, porque yo defiendo el espacio de quien hoy está gobernando. Entonces, todos aquellos y todas aquellas que tengan intención de desafiar electoralmente a quien hoy está gobernando, tienen pleno derecho de hacerlo. Esa es una definición y está bien que haya posibilidad de que lo hagan. Creo yo que no es eso lo que va a determinar el éxito de Mariel. Lo que va a determinar el éxito este año de Mariel, que va a ser reelecta como intendenta, es su gestión. Bien. El sueño de ser intendente nunca lo perdiste, ¿no? No sé si es el tiempo. No. De nuevo la pregunta. Dije, el sueño de ser intendente nunca lo perdiste. No dije ni el 23 ni el 27. No estoy... Yo creo que las preguntas se escuchan mal. No creo que nadie pierda ninguno de los sueños. El sueño de ser futbolista sí lo perdí yo. Pará. No conozco a muchas personas que hayan sostenido el sueño de ser intendente. Créeme que no son muchas, ¿eh? No cualquiera pelea en serio para ser intendente, no cualquiera. Mariel es una de las que sí. Yo no dije que... yo digo que sí conozco y sí les creo, además digo. Sí, pero por no tengo por qué no creerle a alguien que dice quiero ser intendente de Moreno. Como te conozco hace muchos años. Sí. Y es algo que hemos discutido incluso por razones que no merecen una interpretación al público, pero sí razones fundantes. ¿Ese sueño lo mantenés? Sí, todos mantenemos nuestro sueño, sí, creo que sí. No creo que sea el momento, ni por asomo, pero... No dije que sea el momento, dije si el sueño... No, porque yo conozco lo que... De acá se busca construir una interpretación de que yo quiero decir que quiero... Sí, todos tenemos el sueño de ser intendente, de ser presidente, ya te dije, el de ser jugador de fútbol ya lo perdí por la edad, pero lo que importa hoy es que estamos siendo parte de un proyecto que es real, que tiene consistencia en la relación con la comunidad y que le está transformando la vida de los morenenses. Y ese presente hoy es Mariel intendenta. Eso es lo que nosotros defendemos y eso es lo que nosotros trabajamos todos los días en revínculo con, volviendo al inicio de la nota, con lo que creemos que es prioridad. Hoy es prioridad el proyecto colectivo que lidera Mariel. Esa es la prioridad. Somos Moreno es el proyecto de Mariel. Acompañar ese proyecto. Acompañamos el proyecto de Mariel, sí, absolutamente. Nacen así porque si no, viste que siempre decimos notas breves, nosotros es imposible. Somos Moreno, acompaña el proyecto de Mariel, definitivamente. Gracias.